Bueno, luego de la presentación brillantísima de la doctora Satriano, seguimos con un tema de gran relevancia en la pediatría que tenemos sobre el screening en el consultorio del niño víctima de probable abuso. Tenemos la suerte de contar con la profesora agregada Virginia Perdomo. Ella es integrante del grupo de trabajo que elaboró los protocolos para el abordaje de situaciones de violencia sexual y el maltrato infantil hacia niños, niñas y adolescentes en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, es integrante del Consejo Nacional Consultivo Honorario para los Derechos del Niño por el Instituto de Pediatría en carácter de suplente. Así que muchas gracias. Para nosotros es un gran honor tener a la profesora aquí, hablando de un tema de muchísima relevancia para todos los pediatras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Katy, por tus palabras. Buenos días. Esta es una situación rara de comunicarnos, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Este tema, voy a ser sincera, me generó un poco de dificultad en pensar. Es un tema complejo, pero en 35 minutos es más complejo ver qué es lo que uno priorizaría para encontrarse en el consultorio y tener herramientas para ver qué hacer. Me acordé de esta frase vieja, pero no sé quién es el autor, capaz que alguien mayor que yo. Se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe. William Osler, muy bien. Tengo por suerte a Rosario, que en definitiva quise proponerles este recorrido, porque me parece que uno va a encontrar lo que sabe que puede encontrar, pero porque sabe de lo que está buscando. Entonces, como no sé desde dónde parte cada uno, les pido disculpas a los que seguramente tienen conocimientos previos y quise como hacer una nivelación de conceptos, contenidos como teóricos para saber desde dónde partir. Para después sí hacer un recorrido por las herramientas que tenemos para esas capacidades para encontrar elementos de abuso sexual y saber cómo manejarse. Así que empezamos por la definición. La OMS define el abuso sexual infantil y adolescente como la participación de un niño o niña adolescente en una actividad sexual que no entiende plenamente y con respecto a la que no está capacitado para dar su consentimiento fundamentado, o para la cual el niño o niña adolescente no está preparada de acuerdo con su nivel de desarrollo o no puede dar su consentimiento o que infringe las leyes o tabúes de la sociedad. Tenemos que saber los tipos de abuso sexual. Justo hace un par de semanas me llamaron de una de las instituciones de trabajo porque el juez había mandado a una niña, a dos hermanitas, por una situación de abuso sexual. Me dice, pero no es abuso, porque en realidad no hubo ningún contacto, fueron expuestas en la calle, no sé, a los genitales de un adulto. Pero existe el abuso sexual sin contacto, eso también se llama abuso sexual, está dentro de la definición. Lo mismo, los otros tipos son el contacto con penetración o con el intento de penetración, que en realidad, por suerte, son los menos frecuentes, y el contacto sin penetración. Vamos a hablar del más frecuente de todos. Ayer le pregunté a la profesora Lozano, que es legista, cuál era el porcentaje de los que no son estos, y no me supo decir porque además depende de la edad. En realidad, los que son una violencia sexual aguda son la punta del iceberg, ¿no? En realidad, la mayor frecuencia está en el que es intrafamiliar, de la familia en sí y de la gente muy allegada a la familia, que es una persona de mucha confianza para la familia y por lo tanto para el niño, ¿tá? Esta situación permite que se dé el abuso sexual porque el abuso sexual es planificado. La persona que decide agredir sexualmente a un niño tiene un plan de acercamiento que es gradual, que va como testeando si es posible dar un pasito más, con seducción, bueno, tú porque sos la más buena, o porque sos la más linda, o porque te mereces. Entonces hay algunos, bueno,
cosas que son especiales de todos los hermanitos, bueno, a ella la llevo a dar un paseo, a ella, digo ella por decir en realidad, es en las niñas y en los varones, ¿no? Entonces, de a poco va generando una confianza especial, pero a su vez esa confianza la va separando un poquito de la familia y la va haciendo como un poquito, le va generando como esa complicidad, que no tienen por qué ser malas si no hay un objetivo malo, pero digamos que entonces, ahora después vamos a ver más adelante, cómo también le impide después muchas veces pedir ayuda. Esta forma de acceder al niño se da como un ritual. La persona que abusa sexualmente de un niño lo hace, no solamente de un niño, sino que si cada vez que tenga contacto con un niño va a tener como esa predisposición. Y lo hace siempre de la misma manera. De tal forma que en instituciones cerradas, como, bueno, hace poco hubo uno ahí en San José, no me acuerdo ahora exactamente el pueblo, que, ¿cómo decir? Sí, no, una institución que llevaba como 40 años y la familia que llevaba adelante esa institución donde pasaban muchos niños que no tenían familia, una niña finalmente contó. Y ahí se empezó a averiguar de las generaciones anteriores que habían pasado y cada una de las personas, en general ahí eran niñas abusadas, habían sido de la misma manera. O sea, el ritual que sigue la persona que es capaz de abusar es el mismo patrón para cada una de las víctimas. El abuso sexual tiene grandes consecuencias, pero tiene que ver, entre otras cosas, con el tiempo que transcurrió entre que empezó y pudo contarlo. La proximidad afectiva no es lo mismo, o sea, siempre es espantoso, pero no es lo mismo el padre biológico que el mejor amigo del padre, ¿no? Hay una distancia, perdón, pero me pasa siempre. Hay una distancia que evidentemente permite que el niño pueda reconstruir más adelante o no. ¿Tá? El tipo de conducta no es lo mismo una forma de abuso que otra. La fragilidad psíquica del niño previamente a la situación. Y lo más importante que nosotros tenemos que saber es la reacción del entorno, porque sobre todo lo demás no podemos actuar. Pero sí, el entorno también somos nosotros, es la familia, y somos nosotros en este hecho de poder creerle. Si el niño siente que es creído y que es cuidado y que se toman medidas de tal manera que se corta la posibilidad de que siga siendo agredido, el niño se siente protegido y es capaz de recuperarse mejor. Este síndrome de acomodación al abuso sexual que describe Sumit en 1983, lo que trata de explicar es el proceso por donde pasa el niño en todo este, como decíamos, que no es de un momento para otro, sino que es un proceso, valga la redundancia, donde va siendo inmerso, ¿no? Primero está el tema del secreto, por eso es tan importante la palabra secreto, porque el secreto está muy frecuentemente en estas situaciones. Esto es entre vos y yo, de esto no se habla, no le cuentes a nadie. Primero es porque es un secreto, pero después empiezan a haber amenazas, ¿no? Si lo contás, nadie te va a creer, que ese es el principal argumento por el cual el niño a veces no se anima a decir porque piensa que no le van a creer. Todo se va a destruir, me van a llevar preso, te van a llevar a Ninau, no te van a querer, por ejemplo, o bueno, muchísimas amenazas que hacen que el niño quede en esta situación como de impotencia, con mucho miedo, y se siente responsable, después cuando divulga, se siente responsable porque sabe que depende de si él lo cuenta o no lo cuenta. En ese proceso de atrapamiento en donde se encuentra, hay como una acomodación del niño a esa situación. El niño
puede como disociarse y sentir que en realidad todo está bien, y cuando sucede le pasa a otro, o es yo soy la pared, yo estoy mirando pero no estoy, ¿no? Todas esas cosas que permiten al niño transitar esta situación horrible que le está sucediendo. De tal manera que a veces no dan síntomas muy evidentes. El niño puede tener muchos momentos en donde está muy feliz. Luego, en algún momento, existe la divulgación. La divulgación va a depender mucho de la edad, cómo la divulgue y de qué manera y en qué contexto. Entonces, obviamente que en 35 minutos no nos va a dar, pero seguro que podemos, por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia, todos vivimos una crisis que genera la confrontación de lo establecido en la familia y lo que piensa el adolescente y lo que piensa la familia, y empieza a haber conflicto de alguna manera donde él dice lo que piensa. Y bueno, ese conflicto, dependiendo del adolescente y de la familia, va a ser más o menos ruidoso. Muchas veces estos conflictos son muy ruidosos. Y entonces, en esa sensación de que el adolescente se porta muy mal, o se fugó, o hizo cosas que la familia no lo tolera, en ese momento lo delata. Y entonces pasa a ser un relato muy poco creíble. Habitualmente, el relato del adolescente es poco creíble por el contexto donde lo divulga. Y eso muchas veces viene pasando desde la edad escolar. Pero bueno, la divulgación se da en la adolescencia y se da en todo ese marco que hace que finalmente no sea creído. Diferente es el preescolar, que elige momentos como de intimidad con alguien que le da confianza, que puede ser un cuidador muy, muy cercano, o la maestra, o el pediatra. Ojalá generemos ese ambiente para que seamos quienes el niño elige. Esa divulgación a veces, porque imagínense que se confunde el niño, ¿no? Porque piensa que la persona que la cuida es la que la está agrediendo. Entonces hay hay algo que no comprende del todo. Por eso a veces pasan muchos años antes de decirlo, porque no queda tan claro. Muchas veces el argumento del adulto es que todos los papás hacen eso con los niños. ¿Y cómo tiene forma de saber si eso es así, ¿no? Entonces pasa mucho tiempo para poder generar ese conflicto que lo permite hablar. Pero a veces hay dolor, y eso es una de las cosas que despiertan en el niño, eso como que, bueno, pero esto algo, no, o sea, esto parece que no es tan normal como yo me creí. Bueno, después de la última etapa es la retractación. Y esa la tenemos que conocer, y además de eso tenemos que estar muy atentos para afuera y para adentro, porque la retractación, después que el niño cuenta, realmente pasa todo lo que le dijeron que iba a pasar. Es un desastre, todos lloran, viene la policía, todo se destruye, y para el niño el único responsable es él. Entonces, no, esto no ocurrió, esto no pasó, yo me lo inventé, ¿no? Entonces esa es la retractación. Y en esa retractación la familia se tranquiliza porque mirá lo que inventó, pero el pediatra o el equipo de salud a veces también se tranquiliza y dice, bueno, capaz que no fue tan así. Entonces la retractación, que algunos dicen que es lo que confirma el abuso sexual, en realidad hay que conocerlo y combatirlo para afuera y para adentro. Si uno tiene que estar preparado de alguna manera, tenemos que saber que todos y todas, niños, niñas y adolescentes, son vulnerables. Pero hay algunas situaciones en las que uno debería ser más observador o estar más atento, y están descritos, bueno, hay muchas personas, hay muchos trabajos que describen diferentes factores de riesgo de distinta manera. Los factores familiares, como las familias multiparentales o reconstituidas, o las monoparentales, permiten de alguna manera que el niño esté a cuidado de más personas o de diferentes cuidadores que no siempre aseguran la confianza
que bueno, que a veces es intrafamiliar total, pero digamos, por eso hablo de factores de riesgo. Todos son vulnerables, algunos uno podría decir que tienen más riesgo. Hay escasa supervisión por las figuras parentales, ¿tá? Familias muy rígidas, patriarcales, donde la opinión del otro a veces no vale porque es menor o porque, cuestionamientos que también le dan como más miedo al niño de la revelación, ¿no? La escasa comunicación dentro de la familia, en ese mismo sentido, si me habilitan a hablar o no me habilitan a hablar. Después las pautas de crianza. Cuando se reproduce una figura masculina dominante, que a veces hasta que genera miedo o un exceso de moralismo religioso, repudio de la sexualidad, todas esas cosas hacen que haya poca información y poca comunicación dentro de la familia sobre esos temas que realmente no habilitan al niño a que rápidamente pueda pedir ayuda. Relaciones basadas en disciplina punitiva, ¿no? Los miedos imagínense, incluso si es intrafamiliar, ¿no? Y la persona dominante es la agresora. Es muy difícil para el niño y para los demás integrantes de la familia, que uno a veces nos enoja, ¿no? Que como no se dio cuenta la mamá, o bueno, no tomó medidas, no se enoja con el que no pudo cuidar, pero quizá tendríamos que enojar un poquito más con el que ejerció la violencia, ¿no? Factores ambientales, esos están descritos como, no quiero que quede la idea que entonces el abuso se da en situaciones de muchísima pobreza, porque realmente está descrito en todas las clases sociales, pero cuando la convivencia es múltiple, cuando hay hacinamiento, cuando el niño comparte la cama con otros porque no alcanza, cuando hay lugares donde la cercanía entre familias como pensiones o refugios, y entonces esa distancia, ¿no? Los amigos de la familia son demasiada gente, ¿no? Falta de intimidad, que tenga el niño un lugar donde bañarse, donde vestirse, entonces todo es público. Y bueno, y por supuesto, dentro de los factores de riesgo físicos, la discapacidad, tanto física como intelectual, son enormes factores de riesgo para situaciones de todo tipo de maltrato, pero especialmente del abuso sexual. Bueno, digamos que uno tiene que estar atento, pero también hay algo que podemos hacer en cuanto a prevenirlo. Más, menos, no sabemos cuánto. De cualquier manera, Finkelhor propone este modelo de las 4 condicionantes previas para el abuso, que se dé el abuso sexual, y dice que el agresor tiene primero que tener una motivación personal. Si tiene una motivación personal, que por suerte no todos la tienen, puede encontrarse con una barrera nueva que es los inhibidores internos. O sea, puede tener la motivación, pero entender que no puede hacerlo, que eso está mal, que no está dentro de lo que quiere ser como persona. Eso puede ser una limitante que no sabemos, no podemos medirla cuánto será porque va con cada uno. Pero posteriormente, si la persona que ejerce la violencia tiene la motivación y transgrede los inhibidores internos, existen inhibidores externos que somos todos nosotros, la sociedad. ¿Qué lugar le da a la sociedad a este desastre, digamos, que es el abuso sexual? Entonces, ¿qué dice la sociedad? ¿O cuán punitiva es la sociedad con esto? Cuando decís, no se toca, ¿no? De alguna manera, si la sociedad se pone rígida en decir, esto acá, no, los niños uruguayos, bueno, defendamos a los niños uruguayos, no se tocan. Entonces, en esta sociedad, la persona que ejerce violencia sexual va a tener un lugar en esta sociedad del cual no va a poder salir. Y eso, de alguna manera, es un inhibidor externo para el que ejerce la violencia. Perder su lugar de privilegio, cualquiera sea, ¿no? De la persona bien, del buen padre, ¿no? Eso, estoy hablando siempre de hombres, no dije, pero bueno, los agresores sexuales son preferentemente hombres en enorme porcentaje, pero existen agresoras mujeres que, si bien no tenemos es difícil saber la prevalencia porque
es mucho más sutil y mucho más sutil y mucho más difícil de que el niño sea capaz de decirlo, porque por esa sutileza, porque, bueno, pero sí sabemos que existen, y bueno, y cada tanto tenemos contacto con una situación así. Bueno, y por último, bueno, quiero decir que en la transgresión, para transgredir los individuos externos, nosotros podemos ser una barrera, nosotros, no solamente los pediatras, los ciudadanos, ¿no? Y para la última que tiene que transgredir la persona que ejerce la violencia es la propia resistencia del niño. Recuerden que este abuso no se da por la fuerza, se da por la seducción. Entonces, si el niño es capaz de decir que no, no se da, habitualmente no se da. Entonces, es muy importante que nosotros podamos empoderar a ese niño de distintos lugares, pero una de las principales cosas por las cuales el niño no delata es que no le creen. Entonces, si nosotros podemos, desde que entra al consultorio, dirigirnos a él y preguntarle cómo está y qué tiene para contar, o darle la palabra, escucharlo, creerle de alguna manera, o tener en cuenta esa preocupación que tiene, que a veces es algo menor para la familia y no lo traería, pero bueno, eso empodera al niño. También hay esto de, bueno, decir que el cuerpo es de él y que no se toca, pero eso está bueno, pero sin generar el miedo de que quién sabe qué cosa le puede pasar a mi cuerpo, ¿no? O sea que hay que tener como un poco de cuidado de no generar como el miedo de que sí, eso, ¿no? De que porque nos ha pasado a todos que cuando vamos a examinar al niño, más que el pudor, aparece como una especie de miedo, bueno, depende, o sea, como el respeto al cuerpo no tiene que ver al miedo al cuerpo, ¿no? Entonces, el respeto al cuerpo también lo podemos fomentar nosotros en la consulta cuando no invadimos el cuerpo del otro. Digamos, esto está en la primera clase de semiología de la carrera, no estoy diciendo nada nuevo, pero digamos, el cuerpo del otro es del otro, entonces si yo voy a tocar el cuerpo del otro en su propio beneficio, de alguna manera necesito su consentimiento, o sea, no voy a invadir el cuerpo sin decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y de alguna manera se me permite. Y entonces es muy importante eso del respeto al cuerpo cuando estamos haciendo el examen físico. Entonces, decirle, bueno, vamos a mirar acá, vamos a ver cómo está esto, quiero ver si todo está bien. Y el niño, bueno, cuando es bebé se resiste y uno igualmente explica verbalmente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, aunque seguramente el niño cuando es un lactante no comprende, pero sí le están dando argumentos y no es una invasión del cuerpo como de esa manera, ¿no? de la agresión. Bueno, de la parte teórica que quería como unificar, está por ahí. Ahora entonces voy a introducirlos en esta nueva, para algunos, pero seguramente para la mayoría ya no, el nuevo protocolo para el abordaje de las situaciones de abuso sexual infantil en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Este protocolo salió en diciembre del 2018 y permite unificar la forma de abordaje de las situaciones de abuso en nuestro país. De esta manera tiene un flujograma, que obviamente que no lo van a ver, pero simplemente es una foto para que lo vean, y vamos a ir como desglosando por partes. La idea, este protocolo cuando salió, se difundió, todas las instituciones tuvieron la obligación de formar a sus funcionarios médicos y enfermería en estos protocolos, o sea que muchos lo conocen. Lo único que voy a tratar es de usarlo en función de esto de estar en el consultorio y ver cómo me puede llegar a ayudar esto, ¿no? En principio parte siempre desde una sospecha que puede ser referida por un relato del niño o traído por un tercero, o de un hallazgo tanto de la familia como en el consultorio de lesiones que me puedan hacer pensar en una situación de abuso.
Y todos los flujogramas, incluso los de maltrato, siempre uno tiene que hacerse la pregunta si hay una estabilidad clínica que te permita seguir avanzando. Una estabilidad clínica que es tanto biológica, ¿no? Si un niño viene con un desgarro y sangrando, primero va eso, o emocional, ¿no? Si viene llorando, obviamente que lo primero que yo tengo que pensar es de la contención, ¿no? Pero finalmente, para poder tratar de ver si esta sospecha tiene más o menos sospecha, o sea, tiene mayor o menor peso esa sospecha, tengo que hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Y hay indicadores que están en el protocolo, pero algunos quiero compartirlos hoy especialmente, que son indicadores de daño psíquico, indicadores cognitivo-conductuales, que ahora vamos a ver algunos que pueden servirnos en el primer nivel. El relato espontáneo, que es una de las herramientas de mayor especificidad, por eso es tan importante y podría dar para muchas horas de hablar. Indicadores del entorno familiar, indicadores de orientación de situaciones de explotación sexual comercial, que no vamos a ahondar hoy, pero que si uno en el consultorio tiene un adolescente que cambia el celular, está con todas las marcas de todo, le llevan y la traen en auto, en una situación nueva que cambia, que es diferente del resto de la familia, hay que estar como muy atentos. Parece muy alejado, pero vamos a tener que empezar a familiarizarnos con esto de la explotación sexual porque es muy frecuente. Y por supuesto los indicadores físicos. Todos estos indicadores tienen diferente especificidad y muchos son absolutamente inespecíficos, como la mayoría de los cognitivos conductuales, que lo único que nos hablan es de un sufrimiento, pero el sufrimiento puede ser por diversas causas. Entonces uno no tiene que hacer esto más esto es igual a esto, sino que son elementos que uno toma en cuenta, como el retraso del desarrollo motor, cognitivo del lenguaje o las conductas regresivas en ese sentido. Las dificultades en habilidades sociales, la la heteroagresividad. Voy a ir bien rapidito porque nos queda poco tiempo y está todo escrito esto, cuáles son los indicadores. Las conductas basales, cambio de conductas basales en el sueño, en la alimentación, el pérdida de control esfinteriano, el dolor abdominal recurrente. Recuerden que el dolor abdominal recurrente, que todos en el consultorio lo vemos 2x3 o 3x2, porque es súper frecuente, uno dice, bueno, dolor abdominal recurrente, definición, perfecto, es recurrente, me fijo en los criterios de Roma, entonces este dolor abdominal recurrente no tiene elementos de riesgo, por lo tanto es funcional. Punto. El pediatra tiene que saber que el dolor abdominal funcional, que es el más frecuente, no tiene una base orgánica, pero tiene una causa de algún sufrimiento que yo tengo que por lo menos dar como el pienso de ver cuál puede ser ese sufrimiento. Y puede ser porque se peleó con un amiguito. No estamos hablando de que entonces eso es un abuso sexual y todos los dolores abdominales. Pero lo que quiero decir es que cuando uno piensa que hay un dolor que es por sufrimiento, tengo que ahondar en el sufrimiento y no quedarme en que no lo puedo demostrar con la paraclínica, ¿tá? Lo mismo las cefaleras sin causa evidente, los trastornos de conducta. Las conductas sexualizadas, eso o el uso del lenguaje poco, que no es esperado para la edad, sexualizado que no es esperado para la edad, tiene un poco más sensibilidad porque son cosas que si no, no tendría como saberlas, ¿no? El temor a los cuidadores, o no querer volver a su casa, o no quedarse a solas con tal persona, la inflexión en el desempeño escolar. Obviamente que eso hay que estar como muy atento, qué pasó, qué sufrimiento ocurrió. Bueno, el relato de un hecho de violencia por una tercera persona. En la adolescencia hay indicadores que son como mucho más llamativos, como todo es en la adolescencia, que es como mucho más llamativo, las lesiones autoinfligidas, las conductas suicidas, los trastornos de la alimentación, las fugas, que son bastante sensibles bastante específicas, quiero decir, perdón, para abuso sexual, el aislamiento, el consumo de problemáticas sustancias. Obviamente que lo que hablan no es un diagnóstico de abuso sexual, hablan de un sufrimiento y lo que hay que ver es qué sufrimiento o cómo abordar ese sufrimiento para poder ver si podemos hacer algo al respecto. El relato es el elemento más específico para abuso sexual, que el niño relate lo que le sucedió. El problema es que tenemos que saber recibir ese relato y tratar de que no se desdibuje ese relato, ¿tá? Como les decía, el momento y la circunstancia en que se produce la develación dependen de la edad, pero nos van a servir porque la forma en que el niño lo relata nos ayuda a entender que esto realmente ocurrió. Digo esto porque el relato
es algo que no es tangible y cuando hay que ir a la justicia es una prueba que somos nosotros las que tenemos que darle valor a esa prueba, ¿no? En qué circunstancias y cómo lo develó, qué estaba sucediendo. El lenguaje acorde a la etapa evolutiva. Nosotros los pediatras somos los que más, ojalá, sabemos sobre el desarrollo del niño y saber cuál es el lenguaje que usa y cuál es el lenguaje acorde a la etapa, nos permite decirle al juez, no, esto está bien, es lo que dice un niño a esta edad, es la manera que tiene él de decirlo. La cantidad y la calidad de los detalles. Ayer me decía una interna, me dice, yo me acuerdo, no tenía nada que ver con abuso sexual, pero yo me acuerdo cuando había ocurrido una cosa, me estaba contando una cosa, me acuerdo del olor, ¿no? Entonces el niño a veces se acuerda de detalles que si alguien puede decir, no, le dijeron que dijera esto, no, porque dijo que cuando, no sé, mientras la abuela cocinaba las tortillitas, que el olor de las tortillitas, por ejemplo. Entonces, esos detalles que uno quizá sin saber no los escribiría en la historia, son fundamentales para defender ese relato. Los detalles que pueden ser de cualquier tipo de sensaciones, ¿tá? El nivel de conocimiento sexual de que tiene cada etapa evolutiva es importante saberlo. Y que si es un abusador que ya ha abusado de otras personas, cuál fue la conducta, si fue, porque han visto, ¿no? La familia, o sea, a la madre y a la nieta y así. Y entonces se repiten los mismos, aquel ritual que hablábamos, ¿tá? Estas son 3 herramientas que obviamente no las voy a leer, pero que están en el protocolo que para la anamnesis nos pueden servir. Algunas son recomendaciones de buenas prácticas para hacer la entrevista, como por ejemplo evitar juicio de valor. Uno se enoja con esas situaciones y tiende a expresar su enojo delante del niño y decir cosas feas de la persona agresora y es la persona querida por el niño. Entonces, eso hay que tratar de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y demás de contener que de expresar lo que a mí me genera, ¿tá? Bueno, les invito a leerlo porque no tiene sentido hablarlo ahora. Las preguntas como para poder realizar la anamnesis, y tiene que ver primero como empezar como a conversar y preguntarle cómo está y si va a la escuela, con quién vive, cosas generales, que ahí uno evalúa el lenguaje, evalúa su capacidad de reflexión, o incluso puede entender si entiende el tiempo, el ayer, el mañana, ¿no? Y además genera un ambiente agradable donde el niño pueda después contar cosas que quizá les sean más difíciles. Y dentro de esto, uno tiene que hacer preguntas abiertas. Esto lo decimos todos, pero a veces no nos damos cuenta qué significa abierta. Abierta es decirle, ¿sabes por qué viniste? ¿Querés contarme algo? Me dijeron que viviste una situación desagradable, ¿querés? Y a veces no quiere el niño. El relato no tiene por qué salir cuando uno quiere, ¿tá? Pero si sale, las preguntas tienen que seguir siendo abiertas. No tenemos que preguntar, ¿y dónde? Por ejemplo, digo porque a veces uno tiene que ahondar un poquito, porque un niño me dijo, me violó, pero yo sé que no sabía a esa edad qué significa violó. Entonces, entonces no es decirle dónde te puso qué, no, porque eso es una pregunta totalmente dirigida. Entonces uno le puede preguntar, ¿pero qué es violó? ¿Vos me podés explicar qué es violó? Entonces, permite que quizá uno puede llegar a la conclusión de que fue un abuso sexual, pero está bueno que el niño diga qué es para él y qué sucedió en la realidad o cómo lo puede contar, y no necesariamente, bueno, lo violó, lo violó. Esas son preguntas que pueden ayudar. Pero después hay unas preguntas recomendables para la entrevista con el adulto que acompaña al niño, que puede ser incluso la persona sospechosa. Si es así, uno tiene que ser muy cuidadoso y protegerlo, ¿no? Por supuesto. Pero a veces es una persona que no es capaz de ver o que no es capaz de creer, y eso también nos despierta mucho enojo, ¿tá? Así que hay que evitar la confrontación, hay que tratar de permitir que dé su relato de los hechos.
Del examen físico, como cualquier examen físico, va a ser en privacidad, respetuoso del pudor y con el consentimiento. Nadie está pidiendo que un consentimiento informado, pero sí como acordar este examen. Ofrecerle estar acompañado por alguien que puede, de confianza o de estar solo, porque a veces prefieren estar solos. Preferentemente por el médico que lo está atendiendo, porque eso de que venga otro a mirar los genitales es algo realmente desagradable, violento para el niño, ¿no? Tratando de identificar los indicadores de distinta especificidad. Claramente, la mayoría de las veces no vamos a encontrar nada, o hallazgos totalmente inespecíficos. Tenemos que ver el Tanner, porque de eso va a depender que tenga o no necesidad, por ejemplo, si hubo un abuso con intercambio de secreciones, de hacerle prevención del embarazo. Y recordar que hay diagnósticos diferenciales. Y después, por otro lado, el examen físico para las niñas, hay que hacerla mirar las riendas, que ahora se las voy a mostrar, porque realmente que yo la aprendí de grande, no la aprendí de pregrado, haciendo el posgrado, para poder visualizar. Porque hoy en día lo que nosotros escribamos en la historia del examen físico tiene un valor para el proceso judicial, de tal manera que si uno hace bien el examen físico, pero además lo escribe bien, puede ser que el niño no tenga que volver a vivir esa situación por otra persona. Para eso hay que registrar la anamnesis exactamente con las palabras que dijo el niño sin interpretarlas y el examen físico exactamente. Esta es la maniobra de las riendas que, como ven, uno toma es preferible en la posición de rana, ¿no? Y agarrando los labios mayores y los labios menores juntos, tironeando hacia arriba y hacia mí, que expone, a ver si yo marco acá, todo el introito vaginal. Acá ven que hay un desgarro, acá ven una sequimosis, ¿no? Pero, digamos, la mayoría de las veces no van a ver nada, pero lo que es importante es que ustedes puedan visualizar todo y poderlo describir en la historia clínica, ¿tá? Si yo tengo que saber si esos elementos son sugestivos de abuso sexual o no, porque yo puedo encontrar elementos que son totalmente inespecíficos. Para eso el protocolo tiene dos herramientas que a mí me parece que son muy útiles, que habla de la diferente especificidad de lo que encontramos. Todos hemos encontrado vulvovaginitis en niñas preescolares porque todas lo tienen y eso es totalmente inespecífico y no podemos hacer con eso diagnóstico de abuso sexual, como las hemorroides que recibí un niño que... Las hemorroides no son un elemento sugestivo, ¿tá? Sin embargo, bueno, por supuesto, la presencia de semen en el cuerpo de la niña o un embarazo, ¡ay! ¿Algo toqué? Que son altamente sugestivos. Y, por supuesto, el relato, que es un indicador específico de abuso sexual. Gracias. Después, la especificidad de cada una de las CTS. A mí me parece que es muy importante que sepamos, por ejemplo, gonococo tiene una muy alta especificidad, tampoco puede ser transmitido por fomites, puede ser transmitido en forma vertical, pero no por fomites. Entonces, eso es muy importante que uno lo tenga en mente, porque si uno me dice, no, lo que pasa es que usó la bombacha de no sé qué, o usó la toalla, bueno, pero para gonococo no me rinde. Sin embargo, HPV, que nos da tanto dolor de cabeza, los papilomas acuminados que tienen alta especificidad para uso sexual, sin embargo, puede transmitirse por fomites. Entonces, si hay alguien más que tiene HPV en la casa, puede haber transmisión, incluso a través de las manos o de cosas. Entonces, es importantísimo que nosotros sepamos distinguir, porque nos va a hablar de la especificidad de cada una de esas situaciones. O bueno, los condilomas planos, que treponema tiene una alta especificidad, y uno tiene que pensar qué edad tiene, qué posibilidades tiene de haberse contagiado en forma vertical, pero no admite fomites. O sea que si no se contagió en forma vertical, entonces no fue, solamente es horizontal y entonces hubo un abuso sexual. Bueno, entonces, después que pienso si estos son elementos sugestivos o no, con las diferentes especificidades, tengo que hacerme esta pregunta. ¿Existió intercambio de secreciones o no? Estas últimas preguntas, que yo voy a ir bien rapidito, en realidad no tienen que ver tienen que ver con el abordaje posterior, pero yo quise terminar de mostrar el flujograma porque me parece que estas preguntas son fundamentales para ordenar el pensamiento clínico y para poder ordenar la conducta, ¿tá? Entonces, inmediatamente
efectivamente que veo que el relato puede sugerir intercambio de secreciones o de sangre, yo tengo que ver cuánto tiempo transcurrió. Y ahí sí, si transcurrió menos de 72 horas, la mayoría de las instituciones tienen el kit para abuso sexual en las puertas de emergencia. Entonces, si yo estoy en el consultorio y vienen con un relato que ocurrió anoche, y bueno, es probable que yo tenga necesidad de enviarlo a puerta para no solo sacar las muestras, sino hacer los tratamientos preventivos. Sí, preventivos. Si pasó más de 72 horas, solamente voy a hacer en relación a al resultado de la paraclínica. Pero una de las cosas que se puede hacer si yo tengo al abusador es sacarle las muestras a la persona agresora y no al niño. No siempre se puede, a veces se puede, muchas veces se puede si tenemos el tiempo para hablar al respecto, si es capaz de venir la persona, si es capaz bueno, múltiples circunstancias, pero existe la posibilidad de no agredir más al niño. Después que me encargué de lo que tiene que ver con lo infectológico y también con la prevención del embarazo, tengo que hacerme esta pregunta. ¿Existe posibilidad de que el abusador vuelva a acercarse a la víctima? Y eso es muy importante cuando estoy en el consultorio, porque si yo sé que la persona agresora está en la casa, yo no puedo mandarlo a la casa. Entonces, esta pregunta es fundamental y la tengo que contestar y pensar con la persona que acompaña al niño, ojalá sea alguien protector, una estrategia. No voy a hablar de casos particulares, o sea que cada situación va a ser particular, pero es importantísimo que nos hagamos esta pregunta para decidir la conducta. A veces, ojalá no, pero a veces es necesario el ingreso, ¿tá? Después que está ingresado y que esté ingresado o no, y lo resolví en forma ambulatoria, y eso de resolver implica hablar con el equipo de violencia que todas las instituciones tienen, elaborar una estrategia para la atención de la salud mental del niño, que no tiene por qué ser en la urgencia. Yo puedo conseguir que la atiendan rápidamente en el primer nivel y no sea necesario ni el ingreso ni la atención en la urgencia, y puedo coordinarlo rápidamente. Todas las situaciones son distintas, ya sé que estarán pensando eso es imposible, pero en algunas situaciones puede ser posible. Hacer alguna interconsulta si fuera necesario, hacer la denuncia, todas las situaciones de abuso son denunciables, y la estrategia de la denuncia hay que pensarla, no tiene por qué ser salir corriendo a hacerla inmediatamente, salvo que yo necesite la protección del niño porque está o en su casa o bueno, con la posibilidad de volver a acceder a la víctima. Todas estas cosas que igualmente ustedes ya las saben, pero pensadas desde el consultorio, es importante que sepan que hay un montón de cosas que se pueden hacer, tanto de la salud biológica como de la salud emocional y desde lo judicial. Dependeremos también del equipo con el que contemos en el primer nivel, obviamente no todas las situaciones son iguales. Y nunca olvidarse de lo último, pero quizá lo más importante, que es el seguimiento de estas situaciones. El niño contó, algo ocurrió, pero después hay que mantener aquella promesa de cuidarlo, ¿tá? Entonces uno tiene que estar muy encima de esa situación, son las situaciones que uno no va a dejar si falta obviamente que lo vaya a buscar, o sea, uno se tiene que adecuar realmente a esto que sucedió de apoyo al niño y a su familia. Bueno, les agradezco, espero que haya sido de utilidad y estoy abierta a las preguntas. Gracias. ¿Qué es la memoria implantada? Bueno, yo nunca escuché memoria implantada. Igualmente, espero que no se refiera, no dice quién es, vos. Ah, bien, Rosario. No sé qué es la memoria implantada. ¿Querés decir algo? Ahí va, sí. Me imaginé que... Gracias. El desarrollo
desarrollo neurológico de ellos en ese momento, por debajo de los 2 años, su cerebro no está maduro todavía. Y entonces no tienen determinado tipo de memorias. Entonces pueden decirle los padres, o las mamás, que habitualmente son las que siempre se agarran con los padres, no es por machismo, pero pasa muy frecuentemente, le dicen, tu papá te hizo tal cosa, y lo repiten, y el nenito, ¿verdad?, queda pensando de que eso es así. Entonces yo pregunté, los niños de 2 años o menos dicen la verdad, porque yo tengo como siempre, yo trabajé en el servicio de maltrato, vos sabés, y nosotros siempre lo teníamos como un axioma, todo niño que dice que es abusado. Pero hay un límite para eso. Pregunto, yo no estoy a favor de nadie, simplemente quiero saber. Es bien interesante lo que preguntas, Rosario, porque hay como muchas miradas, exacto. Por un lado, una cosa es, al niño hay que transmitirle que le creímos, porque eso para su reparación, fue o no fue, eso lo tenemos que hacer. Eso no cabe duda. Por otro lado, es tan importante el relato. El relato al menor de 2 años, en realidad no hay un relato. Es muy difícil que el menor de 2 años tenga un relato. Tiene algunos elementos que entonces uno tiene que saber si esos elementos son sugestivos, más sugestivos o menos sugestivos. Por eso es tan importante la especificidad de los síntomas. Y ahí está, porque sin duda que todos vemos madres que muchas veces sufrieron abusos sexuales y están aterradas de que eso ocurra y ven en pequeños detalles cosas que podrían ser o no. Nosotros muchas veces no sabemos si fue o no. Entonces, hay una cosa que es tratar de proteger de alguna manera que las visitas, por ejemplo, ¿no?, si fueran esa la situación, que las visitas sean supervisadas, que no esté solo, o sea, como que haya una protección extra que al niño no le va ni le viene, o sea, el niño no tiene por qué ser perjudicial para él, pero da una cierta protección porque en caso de que sí haya ocurrido. Porque la mayoría de las veces, los menores de 2 años, no tenemos elementos específicos. Entonces, lo que pensamos es la protección sin generar daño. Y eso de que decís, Rosario, es muy importante, porque a veces las mismas familias generan daño repitiendo y repitiendo una cosa que ocurrió y que a veces la forma que lo vive el adulto, que es tremendo, es distinta que la que lo vive el niño. Y entonces, si uno le transmite lo que es para el adulto, o lo que es peor todavía, lo que fue para el adulto que fue abusado en su infancia, se le transmite al niño una cantidad de dolor que no es el que el niño vivió. Probablemente, no sabemos. Pero entonces, el hecho de la reparación, por eso digo, en principio, por supuesto que ocurrió y punto, digamos. La postura es, yo voy a proteger a ese niño, pero hay que tratar de trabajar mucho con la familia, sobre todo con esa madre que está aterrada, porque ella a veces victimiza más todavía al niño de lo que ocurre, aunque haya ocurrido. El hecho de transmitirle cómo lo vive ella y su angustia y verla llorar, para el niño piensa que lo que ocurrió es horrible, pero es más horrible todavía. Entonces hay que trabajar muchísimo con la familia para la contención de la familia. No sé si iba por ese lado la pregunta. No sé si hay más preguntas. Bueno, no traje nada de las lesiones, pero bueno, las enfermedades de transmisión sexual tienen elementos que pueden ser encontrados en el examen bucal. Y no siempre, ¿no? Pero hace años tenemos una optativa sobre derechos de infancia y participa una odontóloga. Y en realidad el espacio del odontólogo es un espacio de mucha cercanía. Entonces, no sé si no es el relato a veces mucho más que las lesiones. Porque recuerden que las lesiones no son el elemento más frecuente. El relato es mucho más frecuente y a veces conocer el secreto, aquello de que tengo un secreto o si lo veo triste preguntarle qué le pasa o qué le pasó. Y una cosa que no dije, pero cuando el niño dice algo con sus palabras, como puede ser el abuelo es malo, preguntarle, no todos los abuelos son malos porque abusan, estoy hablando de que preguntarle al niño qué es para él
el abuelo malo. No decirle, no, no es malo. Bueno, ¿por qué es malo? ¿Porque no te compró el caramelo? ¿Porque no te llevó a pasear? ¿Por qué es malo? Que lo digan en sus palabras. Entonces, el sillón del odontólogo, independientemente de las lesiones, que sí hay específicas, tiene mucho más que ver con un espacio de cercanía. Secundario a esta situación de abuso, ¿hay un proceso de duelo en tiempo? Uf, qué difíciles las preguntas, no sabía que iban a ser tan difíciles. Eso no sería una pregunta mucho para mí. En realidad, duelo desde el punto de vista psicológico, hay un derrumbe. Dice Irene Intevit, refiere a otro autor, que dice que el abuso es como un disparo en la psiquis. Entonces, no sé si se habla de duelo, porque no es una pérdida. Sí, puede ser la pérdida de aquella figura en la que tenía confianza, pero tiene que ver, hay también esto de ¿cómo se llama? Que dice siempre Magdalena, de fraude no, una persona que yo confío y a ver si me ayudan con la palabra adecuada. Claro, defraudó, pero hay una que es como más fuerza todavía. Esa persona ya no puedo confiar más. Entonces, eso, pero no sé si sigue el proceso de duelo, si se considera duelo. Hay un montón de cosas que pasan, ya digo, es como si fuera un disparo en la psiquis. Una traición, gracias, Katy. Una traición, gracias. De la persona en la que yo confiaba, que era mi referente. Eso es lo que sucede. Entonces, no sé si pasa por el tema del duelo. Nunca lo leí como duelo. ¿Hay más? Respecto a la exposición actual, ¿pueden enviar nombres de guía que se está citando? Sí. Es el protocolo para las situaciones. Yo lo mostré acá, la foto. En la página web me acota Katy que está. El protocolo para las situaciones, protocolo para el abordaje de situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el marco del Sistema Nacional Integral de Salud. Lo pueden buscar en la página del Ministerio, pero es difícil la página del Ministerio, en la página de la SUB, en la página de INAU, en la del CIPIAF. Entonces lo pueden buscar, que es de fácil acceso y está en versión digital. El hematoma palatino. No, eso es más para un legista. Realmente no me quiero poner en cosas. La violencia sexual que genera un hematoma palatino, eso ayer justo estábamos discutiendo en un Ateneo, ¿cuánto voy a irradiar a un niño? Le voy a irradiar todito, porque voy a tener lesiones de cualquier lado. Pero el diagnóstico no está en el cuerpo del niño. El diagnóstico, la prueba, no tiene por qué estar en el cuerpo. La mayoría de las veces no está. Si está y ves un hematoma, yo no sé qué grado de especificidad tiene un hematoma palatino. Realmente no lo sé y no voy a hablar de algo que no lo sé. Habría que hablar con un legista para ver qué otras causas pueden haber. Pero de verdad les digo que es rarísimo que encuentres, no sé si es la misma odontóloga que habló antes, es rarísimo que uno encuentre lesiones. Estamos hablando de un porcentaje ínfimo. Entonces, está definida la especificidad para las enfermedades de transmisión sexual. No sé para las lesiones en la boca, por eso no quiero decir lo que no sé. Pero recuerden que la prueba no está en el cuerpo. No la busquen en el cuerpo. Traten de hacer una buena anamnesis del relato. Mucha escucha y tratar de escuchar y preguntar sobre lo que no entendí, pero desde afuera, o sea, que lo explique el niño, ¿tá? No te sé contestar sobre los hematomas en el paladar. ¿Hay más? No hay más. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.